Capítulo 15. Normas generales y complementarias. Artículo 41. Normas aplicables. 1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte compatible con la misma, será de aplicación supletoria la Ley 20.091. 2. No es aplicable al régimen de esta ley, el artículo 188 de la Ley 24.241. Artículo 42. Negociación colectiva. La negociación colectiva laboral podrá: a. Crear aseguradoras de riesgos de trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del convenio colectivo de trabajo. b. Definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Artículo 43. Denuncia. 1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo. 2. La reglamentación determinará los requisitos de esta denuncia. Artículo 44. Prescripción. 1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los 2 años, a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada, y en todo caso, a los 2 años desde el cese de la relación laboral. 2. Prescriben a los 10 años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias. Artículo 45. Situaciones especiales. Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de: a. Pluriempleo. b. Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial. c. Sucesión de siniestros. d. Trabajador jubilado o con jubilación postergada. Esta facultad está restringida al dictado de normas complementarias que hagan a la aplicación y cumplimiento de la presente ley. Artículo 46. Competencia judicial. 1. Una vez agotada la instancia prevista ante las comisiones médicas jurisdiccionales, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central. El trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional, ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino. La decisión de la Comisión Médica Central será susceptible de recurso directo, por cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales de alzada con competencia laboral, o de no existir estos, ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional que intervino. Los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción de los siguientes casos, en los que procederán con efecto devolutivo. a. Cuando media apelación de la aseguradora de riesgos de trabajo, ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el artículo 6, apartado 2, punto c, de la Ley 24.557, sustituido por el artículo 2 del Decreto 1278/2000. b. Cuando media apelación de la aseguradora de riesgos de trabajo ante la Comisión Médica Central, en caso de reagravamiento del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central, y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes. Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central, que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley 20.744. Las resoluciones de la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional y de la Comisión Médica Central deberán ser notificadas a las partes y al empleador. Para todos los supuestos,
resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 26.773. Todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia serán gratuitas para el trabajador. 2. Para la acción derivada del artículo 1072 del Código Civil en la Capital Federal será competente la Justicia Civil. Invítase las provincias para que determinen la competencia en esta materia según el criterio establecido precedentemente. 3. El cobro de cuotas, recargos e intereses adeudados a las aseguradoras de riesgos de trabajo, así como las multas, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados y aportes de las aseguradoras de riesgos de trabajo, se harán efectivos por la vía del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la aseguradora de riesgos de trabajo, o por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En la Capital Federal se podrá optar por la Justicia Nacional con competencia en lo laboral o por los juzgados con competencia en lo civil o comercial. En las provincias serán los tribunales con competencia civil o comercial. Artículo 47. Concurrencia. 1. Las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus derechohabientes, según el caso, por la aseguradora de riesgos de trabajo a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones a la fecha de la primera manifestación invalidante. Cuando la contingencia se hubiera originado en un proceso desarrollado a través del tiempo, y en circunstancias tales que se demostrara que hubo cotización o hubiera debido haber cotización a diferentes aseguradoras de riesgos de trabajo, la aseguradora de riesgos de trabajo obligada al pago, según el párrafo anterior, podrá repetir de las restantes los costos de las prestaciones abonadas u otorgadas a los pagos efectuados, en la proporción en la que cada una de ellas sea responsable, conforme al tiempo e intensidad de exposición al riesgo. Las discrepancias que se originen en torno al origen de la contingencia y las que pudieran plantearse en la aplicación de los párrafos anteriores, deberán ser sometidas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 2. Cuando la primera manifestación invalidante se produzca en circunstancia en que no exista ni deba existir cotización a una aseguradora de riesgos de trabajo, las prestaciones serán otorgadas, abonadas, o contratadas por la última aseguradora de riesgos de trabajo a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones, y en su caso, serán de aplicación las reglas del apartado anterior. Artículo 48. Fondos de garantía y de reserva. 1. Los fondos de garantía y de reserva se financiarán exclusivamente con los recursos previstos por la presente ley. Dichos recursos son inembargables frente a beneficiarios y terceros. 2. Dichos fondos no formarán parte del presupuesto general de la Administración Nacional. Artículo 49. Disposiciones adicionales y finales. Disposiciones adicionales. Primera, modificación de la Ley 20.744. Sustitúyese el artículo 75 de la Ley 20.744 por el siguiente texto. 1. El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. 2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas. Segunda, modificaciones a la Ley 24.241. Sustitúyese el artículo 177 de la Ley 24.241 por el siguiente texto. El seguro del artículo anterior solo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura, y a las prestaciones de pago periódico previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Tales entidades podrán operar en otros seguros de personas que resulten complementarios de las coberturas de seguros de retiro. Deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su razón social deberá contener la expresión seguros de retiro. Tercera, modificaciones a la Ley 24.028.
Reemplázase el primer párrafo del artículo 15 de la Ley 24.028 por el siguiente. El trabajador que sufra un daño psicofísico por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo que estuviese a disposición del empleador, deberá, previo al inicio de cualquier acción judicial, denunciarlo, a fin de iniciar el procedimiento administrativo obligatorio de conciliación, ante la autoridad administrativa del trabajo. Los jueces no darán traslado de las demandas que no acrediten el cumplimiento de esta obligación. Cuarta, compañías de seguros. 1. Las aseguradoras que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren operando en la rama de accidentes de trabajo podrán a. Gestionar las prestaciones y demás acciones previstas en la Ley sobre Riesgos del Trabajo, siendo sujeto, exclusivamente en lo referente a los riesgos del trabajo, de idénticos derechos y obligaciones que las aseguradoras de riesgos de trabajo, a excepción de la posibilidad de contratar con un beneficiario una renta periódica, de la obligación de tener objeto único y las exigencias de capitales mínimos. En este último caso, serán de aplicación las normas que rigen la actividad aseguradora general. Recibirán, además, igual tratamiento impositivo que las aseguradoras de riesgos de trabajo. Los bienes que respalden las reservas derivadas de esta operatoria estarán sujetos al régimen de esta Ley sobre Riesgos del Trabajo, deberán ser registrados y expresados separadamente de los correspondientes al resto de sus actividades, y no podrán ser afectados al respaldo de otros compromisos. En caso de liquidación, estos bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, y no podrán ser afectados por créditos o acciones originados en otras operatorias. B. Convenir con una aseguradora de riesgos de trabajo, la transferencia de la totalidad de los siniestros pendientes como consecuencia de esa operatoria, a la fecha que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación debiendo, en tal caso, ceder igualmente los activos que respalden la totalidad de dichos pasivos. Quinta, contingencias anteriores. 1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador, con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, darán derecho únicamente a las prestaciones de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, aun cuando la contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescripto el derecho conforme a las normas de esta ley. 2. En este supuesto, el otorgamiento de las prestaciones estará a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo a la que el empleador se encuentre afiliado, a menos que hubiere optado por el régimen de autoseguro, o que la relación laboral con el damnificado se hubiera extinguido con anterioridad a la afiliación del empleador a la aseguradora de riesgos de trabajo.